Las sensaciones cuando va rápido son brutales. A mí lo que más me gusta del coche, me tiene enamorado. La más sensación es que va descontrolado, que cuesta llevarlo, se va para todos lados, te implica mucho la conducción. Es un coche que frena lo justo, gira lo justo y el olor a aceite quemado, el olor que desprende. A mí la nomenclatura Alpine lo que me da, me recuerda la época dorada de Renault con la alianza Alpine. Y bueno, me da una satisfacción, me recuerda a mi coche y las alegrías que me transmite el coche. No hace todo perfecto, pero hace todo lo suficiente bien para que te diviertas. Lo que lo hace más interesante respecto a otros coches más pesados y potentes es la agilidad, el paso por curva. No tiene nada que ver con un coche de esos. Un coche de esos, al fin y al cabo, son más toscos, corren más, sí, en rectas, pero este se maneja más en un tramo de montaña. Difícil de llevar, te deja jugar pero sin pasarte, te implica mucho en la conducción y es un coche muy divertido. Lo convierte en especial, que tiene una culata Alpine hemisférica, tiene turbo, cuenta kilómetros marca 200 y tiene una potencia de 110 caballos, una caja de 5, entre otras cosas. Encontrar recambios no es difícil, es más difícil pagarlos porque cada vez están a un precio más desorbitados. De todas formas, lo que comparte en común con otros R5 sí que se encuentra a buen precio en páginas de internet, de clásicos. Pero lo que es ya culatas no hay, turbos hay pocos, esas piezas que son más características del motor Alpine no las hay. Lo que se suele estropear más es el turbo y luego, claro, estamos hablando de un coche de algo más de 30 años, hay que estar pendiente de la temperatura, de las correas, piezas de desgaste. El coche también lo disfruto cuando hago los rallies de velocidad con mi pareja. Es una forma de hacer una actividad que nos gusta a los dos juntos. El día realmente no transcurre en el día, transcurre días antes con la preparación del coche, el nerviosismo del día anterior, ese día levantarse siempre llegas nervioso, te presentas allí en el lugar que se hace, te dan las notas, conduces con la mujer, navegas, se llama navegación, discutes con ella y luego, bueno, suele acabar en una comida de todos los equipos y a veces, ¿sabes? Acercarse un poco a la entrega de premios. De momento no se tocó ninguno, de momento, pero bueno, se espera tocar. Es un coche que transmite muchísimo, a baja velocidad parece que vas volando, llegas a una curva, como sueltes el gas antes de tiempo, va a dar el culo, frena lo justo, bloquea los frenos. No salta el turbo a reducir, eso es un mito, pero no salta. Y nada, es un coche, oye, que yo se lo aconsejo a todo el mundo, un coche muy divertido. Yo tengo un Sierra Cosworth, un Evo, un par de M3, también tengo, bueno, tuve un Audi S3, M5, pero bueno, lo que diferencia este coche de los demás es que con este coche realmente te tienes que pelear. Si quieres ir un poco rápido con él, es un coche que estás todo el rato peleándote.
tienes que anticiparte a llegar a la curva, ¿sabes? Cómo tienes que frenar, cómo vas a pasar. Este es el que hay que conducir y los demás, pues oye, van más sobre su línea, ¿sabes? Tú vas en esta 50 y vas flipando. Después, claro, que si quieres ir fuerte con los otros, ¿sabes? Pero es que esto ya... Lo que me gusta mucho también, ¿sabes cuándo es? Cuando un cambio de rasante se te deja la dirección, ¿sabes? Te vuela la dirección de adelante, ¿sabes? Parece como la moto, cuando entras con una RR, un cambio de rasante, así te gira el manillar. Pues esto hace muy parecido, se flota la dirección y te hace así un rollo raro, ¿sabes? Eso me mola bastante.